vamos a permitirle a nuestra amiga que es Margarita Rojo, que es psicóloga forense y que ha conversado muchas veces en el Congreso respecto a un proyecto que se llama ESI, y que nos explique ella, porque tiene re clara la película, qué es lo que significa este proyecto y qué es lo que en qué podría perjudicar a nuestros niños. Margarita, cuénteme, por favor, ¿qué significa este proyecto ESI? De verdad que mucha gente no lo sabe. Mira, yo creo que la gente ni siquiera sabe lo que es la ESI y en realidad si tú le dices a una persona, mira, se pretende legislar acerca de la ESI, que significa educación sexual integral, y que en realidad cualquier persona común y corriente va a decir, oye, sí, me parece, en realidad yo creo que es importante hablar de la educación sexual y sobre todo si te están diciendo que es integral. ¿Cómo llegamos, por ejemplo, porque las personas, algunas andan diciendo, oye, ¿qué pasa a los niños? ¿Qué le quieren enseñar? Bueno, a los niñitos de jardín infantil, que esta ley pretende integrarse a los niños preescolares, se les pretende enseñar conductas como lo que ha ocurrido, Patricia, en España, lo que ha ocurrido en Argentina, lo que ha ocurrido en Canadá, donde nosotros tenemos evidencia y donde sale que además a los niños le han enseñado conductas hipersexualizadas, como por ejemplo conductas masturbatorias, lo cual ustedes con sentido común me van a decir, Margarita, ¿cómo es posible que estemos pensando en ese tipo de conducta? Ya acá cuando se introduce la ESI acá en Chile, los diputados que presentan este proyecto en realidad no develan qué es lo que se va a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer con esta ley? Simplemente nosotros tenemos lo que ha ocurrido en otros lugares y que además esto también está de acuerdo la ONU y obviamente la OMS con este tipo de educación. Ahora, como yo hice un análisis de inteligencia, lo que nosotros planteamos, por lo menos lo que yo fui a plantear al Congreso, es que acá estamos de acuerdo en enseñar, obviamente en educar, acá no estamos en contra de educar acerca de la sexualidad. El punto no es la educación sexual, el punto es el sentido que se le está dando a esta educación sexual que se pretende implementar en Chile. ¿Ya? O sea, acá el sentido que se le está dando a esta educación sexual es muy distinto a lo que se está diciendo. En realidad, Patricia, en realidad, Claudia y Cata, esto tiene que ver con un tema ideológico. En realidad, esto tiene un sesgo ideológico. Partamos Claudia, habla. ¿Quiénes son los diputados que están motivando que esto en el fondo se haga posible y esté claro y que sea una ley en el futuro? Bueno, la verdad es que esto se presentó en la Comisión de Educación del Senado. Voy a sacar los nombres de las personas en realidad porque no me los sé de memoria. Ahí ustedes lo pueden buscar en la Comisión de Educación. Yo solamente los voy a nombrar porque obviamente ellos son los que aparecen en la Comisión de Educación. Claramente los que apoyan a este proyecto está el diputado Belolio, la diputada Camila Rojas, la diputada Camila Vallejo, el diputado Gonzalo Vinter, la diputada Cristina Girardi, Santana, Mario Venegas, Rodrigo González. Ellos son los que apoyan. Los que rechazan este proyecto tiene que ver con Diego Charper, María José Hoffman, Hugo Rey, Bobadilla y Luis Pardo. Estos son los datos que pertenecen a la Comisión de Educación y que ellos presentaron este proyecto, y ahí les nombré las personas que están en acuerdo y en rechazo. Ahora, yo creo que es sumamente importante dejar en claro que no es que uno esté en rechazo a educar, a tener una educación sexual para los niños. El punto es el sentido. ¿Y sabes por qué es importante el sentido? ¿Por qué? Porque el sentido que se le está dando en realidad es otro, no tiene nada que ver con la educación sexual. Ustedes pueden revisar, y las personas que lo están escuchando, revisen cuál es la información que ocurre de la ESI, por ejemplo, en Canadá, de lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en España. Fíjate que muchos de los países fueron llamados a través de la ONU a firmar estos convenios, donde además también se les quita la prioridad de los padres para poder educar a sus hijos. Y fíjate que los países que rechazaron son los países que tienen religiones musulmanas y también algunos países africanos. En general, Europa, los países occidentales aceptaron esto, y esto es un detrimento. Ahora, fíjate que es muy importante explicarlo, porque en realidad la sexualidad es algo que es inmanente en el ser humano, que es algo que a nosotros nos permite desarrollarnos, no solamente en lo corporal, sino que también hay una trascendencia detrás de eso.
¿Ya? Y el punto es que cuando nosotros estamos hablando acá de la educación sexual, en este texto que tú puedes ver, no se está hablando de educación sexual. Y mira, yo fíjate que quiero leer algún par de párrafos porque en realidad se pierde el sentido. Exacto. Mira, fíjate que ellos dicen que quieren una educación sexual donde también introducen la idea de autonomía progresiva de la sexualidad en la infancia. Y en realidad, fíjate, Patricia y Claudia, que la autonomía progresiva es un concepto que se desarrolla efectivamente en la psicología. Todos nosotros cuando nacemos, al principio, dependemos 100% de nuestra madre, pero en la medida en que vamos desarrollando, nos vamos madurando, nos vamos independizando paulatinamente. El punto es que ellos están impulsando, o sea, si tú te imaginas que son niñitos de preescolares, que le estás estimulando algo que en realidad no necesitan y por lo demás es anticientífico, no existe ninguna evidencia para demostrar que un niño, Patricia, que tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, o sea, piensa son niños que están terminando de aprender a caminar, están hablando. Claro, por supuesto. No tiene una lógica. Y acá tenemos muchos autores, tenemos a Piaget, tenemos a Milton Erickson, que van a hablar de ese tema porque además el niño, quiero explicar una cosa. Margarita. Dime. Mira, el niño tiene conductas autoexploratorias que son normales, pero el niño no le da un sentido de sexualidad que le puede dar un adulto como tú, como yo, los que nos están escuchando. Exacto. El niño lo que hace es explorarse. Ahora, si tú al niño pequeño que no está formado ni social, ni cognitiva, ni emocional, mente, le estás formando, le estás induciendo a que tenga conductas que además va a replicar porque es natural. Imagínate, Patricia, llega a la casa, el niño replica esas conductas y se encuentra con un adulto que tiene una conducta perversa, no va a ser el adulto el que busca al niño, va a ser el niño el que busca al adulto. Perdóname que te haga una pregunta imbécil. ¿Cuál es el propósito de estos seres humanos en hacer este experimento con estos niños? ¿Para qué? ¿Cuál es la lógica? Dame algo de lógica para poder entender. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Porque yo como mamá, claro, le enseñé a mis hijos a cuidarse, ellos exploraban cuando eran chicos porque es normal que un niño se toque, una niña se toque, porque es la lógica, empiezan a conocer su cuerpo. Pero solo de pensar que en el colegio, en el jardín, le van a enseñar a mi nieto de 4 años a masturbarse, me vuelvo loca. Entonces, dime cuál es el propósito de estos seres. Además, perdón, cortito, Margarita, pues, disculpa que te interrumpa, pero a mí me parece grave porque el niño no va a diferenciar cuando es abusado si es malo o no es malo, porque si ya le enseñan como que es algo, entre comillas, normal, el niño no va a diferenciar si realmente es abusado o es manoseado o toqueteado por algún adulto, y eso él no va a entender que eso es malo, pero sin embargo lo que le enseñan es bueno. Claro, fíjate que precisamente los objetivos de implementar esta ESI también tienen altos contenidos de deseabilidad social y te diría, Patricia, que le están mintiendo a la gente porque están diciendo que con esto el objetivo de implementar la ESI es para disminuir los abusos sexuales, es para evitar los embarazos no deseados y además en personas adolescentes, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Pero cómo? Y fíjate que produce todo lo contrario. O sea, el objetivo que se está diciendo, que tiene unos altos contenidos de deseabilidad social, de hecho, fíjate que en España se han sacado estadísticas, cuando se ha implementado ya esta ESI, que ha ido en escalada, fíjate que se han dado datos todo lo contrario, han aumentado las enfermedades venéreas porque si tú estás fomentando una sexualidad de forma como que si fuera un acto reflejo. La sexualidad es un acto complejo del ser humano y el ser humano tiene que estar en unas condiciones para llegar a la pubertad y cuando ya está desarrollado de expresar eso. Antes no, de hecho es delito y fíjate que con lo que decía Catalina también, si nosotros pensamos que es el niño el que busca la parte sexual, fíjate que corremos el riesgo que desaparezca la infancia y que desaparezca el delito, porque está claramente estipulado en el abuso sexual impropio que una persona cuando le exhibe material de ese tipo a un niño, eso es abuso sexual impropio y ahora lo pretenden normalizar enmascarado en una idea de que esto es una educación sexual integral y no es así. Mira, el proceso deconstruccionista, la deconstrucción es una ideología filosófica
Y fíjate que la política es precisamente la aplicación de la filosofía. Y todos hacemos política, porque un conjunto de ideas es una ideología es una filosofía, y la aplicación de esa filosofía es la política. ¿Y qué significa la política, Patricia? La política significa que busca controlar y dirigir a las personas. Eso es política. Las leyes, los cambios de constituciones o no, o los reglamentos, lo que tú saques a partir de la política es un efecto de la política, no es una causa. Por lo tanto, para que tú entiendas una realidad política, necesitas estudiar cuál es la ideología predominante. Y la ideología predominante en la que estamos ahora en Chile es una ideología deconstruccionista. Y te tengo que decir otra cosa. Cuando la gente dice que habla de derecha, de izquierda, da lo mismo. Todas las personas han sido deconstruidas, tanto de derecha y de izquierda, de centro y de otro espectro político. La gente no se ha dado cuenta. Esta es una analogía que utilizó Agustín Laje cuando dice que es como el tema que le ocurre a la rana. Es decir, la rana, cuando tú la metes a la olla con agua helada, no se da ni cuenta cuando está cocinada y ya no puede escapar. Eso ha ocurrido en Chile y en otras partes porque esto es una guerra ideológica. Ahora, el deconstruccionismo es importante entenderlo. La gente dice, deconstrúyete. La deconstrucción busca transgredir y deconstruir al ser humano a través de trastornarlo, Patricia, trastocarlo, trastrocarlo. ¿Para qué? Para pervertirlo. Por eso que ahí tú vas a entender estas conductas que nosotros empezamos a ver, pero ¿cómo es esto si esto es perverso? Precisamente. Ahora, este proceso, Patricia, tiene dos características esenciales. Una, que ha sido un proceso que se ha instalado de forma gradual y progresiva. ¿Qué significa gradual, Patricia? Paso a paso, y gradual, que va de a poco ascendiendo en su categoría. Fíjate que el tema de la sexualidad en Chile, nosotros tenemos algunos elementos que han ido apareciendo para que tú veas que esto paso a paso. En el año 2016, cuando se instala el hecho de las 100 preguntas, que se hizo un libro de sexualidad con la Municipalidad de Santiago, se lo criticó mucho porque estaba desprovisto del lazo emocional que tiene que tener la sexualidad. Y es más, fíjate, Catalina, uno que tú que tienes niños, ustedes que tienen niños. Estaba la alcaldesa Toa. Sí, estaba la alcaldesa Toa. Y fíjate que además las personas que hacen estos textos y que están ya en este tema, Patricia, Catalina, Claudia, ya han sido ideologizadas. Primero ideologizaron paso a paso a los adultos, a las universidades, se les empezó a meter estas ideas. Las ideas de género, la teoría de género, que en espacio-tiempo se ubica en el estructuralismo, cuando le hacen creer a las personas, Patricia, que nosotros solo somos una construcción social, que el ser humano es solo cultura, solo social, y le sacan la biología, Catalina, le sacan la biología, la esencia, la existencia. Es decir, tú ya no eres un ser biológico, no eres un ser espiritual para las personas que desarrollan la parte espiritual. Es que, Margarita, me parece que hiciste un punto muy importante, claro, que tiene que ver con la emocionalidad, porque para mí, la educación afectiva, si bien es cierto, se hace en la casa, por supuesto que también, pero para mí la sexualidad tiene que venir desde lo afectivo. Entonces, la sexualidad por sexualidad me parece bien, pero claro, desde el tema biológico. Pues. Pero la afectividad en una pareja, en dos personas que deciden tener sexo, es demasiado importante de entenderlo de esa forma. Y un niño de 3, 2, 4 años no lo entiende, imagínate. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de los padres también. Yo creo que los padres tienen que hacer un frente, a mi juicio. Un frente en no permitir que llegue esta teoría o este proyecto a la sala de un niño. Y como uniéndose, a mi juicio. Si el padre se queda o la madre se queda en su casa, Margarita, y solamente reclama en su casa y dice, ¡oh, qué horror! Lo que le enseñaron a mi niño, no va a hacer nada. Yo creo que hay que unirse como padre, como abuelo. Hay tíos que crían a sus hijos, que crían a sus sobrinos, por miles de razones, etcétera. Esa gente se tiene que unir. Yo no tengo hijos de colegio, pero tengo nietos. Y no te quepa duda, Margarita, no te quepa duda. Claro, que yo me vuelvo loca, yo dejo la escoba, llega a pasar una cosa así. Entonces, creo que los padres juegan un papel importantísimo en esta pasada. No, que no vengan a reclamar después.